Hola, buenos días. Segundo café, días de esos de broncas, vamos a decirlo así. Lo decíamos anoche, que el Congreso a veces da cierta vergüenza ajena. Y hoy estamos en esos momentos donde, como recordábamos precisamente anoche, por cierto, hoy miércoles nuevamente desde Madrid, parece que el presidente no sabe cerrar los temas y envía a sus tropas, vamos a decirle así, al no sabemos si es a la negación de la evidencia máxima o exactamente a qué. Porque al final parece que hasta incomoda al presidente estos movimientos cuanto menos extraños. Hoy nos vamos a centrar en dos. Primero, Marlaska, que nuevamente en el Pleno del Congreso hace unos minutos ha dicho que todo lo de Melilla son falsedades, que no murió nadie en territorio español. Hombre, Marlaska, cuando los vídeos son claros, cuando hay pruebas tan claras. Esto es como si tú ves a alguien que asesina a alguien y le ves pegando un tiro en la nuca a alguien y dice, yo no he sido, y se te ve la cara de que has sido tú. Hombre, tú puedes decir que no, vamos a ser sinceros, señor Marlaska, puede usted decir lo que considere oportuno, más faltaría, es libre de hacerlo, pero parece que nos están intentando tomar el pelo. No se acaba de entender negar evidencias tan claras. No ya solo hablamos de los vídeos, de los informes de diversos medios, ojo, internacionales, que eso ciertamente es lo que preocupa a Sánchez, que saben que se preocupa más de la imagen que de la realidad. Y parece que ante tanta negativa, ante tanta mentira en sede de la soberanía popular, pues parece que el recorrido de Marlaska no debería ser muy extenso. Pero bueno, aquí hemos tenido a gente, ¿se acuerdan del doctor Simón? Hemos tenido a gente aquí paseando por el gobierno como si no pasara nada, mintiendo día sí, día no, y nunca pasaba nada. ¿Podemos ver ahora un cambio en ese sistema? ¿Es uno de los motores del gobierno el señor Marlaska? ¿Será capaz de cesarlo el señor Sánchez? ¿Es incapaz de tocar esa pieza? ¿Esa pieza implicaría mover el Consejo de Ministros? Claro, son preguntas que nos ponemos en el lugar de Sánchez, que saben que nosotros intentamos ponernos en el lugar de todo el mundo, y en el de Sánchez, seamos sinceros, pues no es de los personajes más difíciles donde uno puede intentar ponerse, donde tener empatía por el personaje, porque es un personaje tan vulgar, tan zafio, tan, ojo, inteligente, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero en maldad. Hombre, que no nos parece complicado ponernos en su lugar. Y ciertamente es una decisión difícil. Hay que mirar los pros, los contras, hay que mirar si realmente el presidente Sánchez quiere aguantar esos 10, 11 meses hasta finales de año la legislatura, o si pretende volarla de forma controlada, aprovechando ese pequeño resbalón, vamos a llamarle así, del equipo de Feijóo. Si se fiara del CIS, obviamente, esto sería coser y cantar. Y nosotros, personalmente, pensamos que Sánchez sigue esa filosofía tan francesa de que si no decimos nada, no pasa nada. Saben aquello de intentar aguantarlo. Lo que pasa es que la presión en el caso Marlaska es grave. Y sobre todo, no es solo que es una presión interna. Ya no hablamos de los grupos políticos, porque total, ya han aprobado los presupuestos y entre nosotros Esquerra Republicana puede pedir misa, que le importa un huevo, lo que quieren es dinero, y ya lo tienen. Pero la presión internacional a lo mejor complica un poco el tema al señor Sánchez. Vamos a ver por dónde van esos movimientos, porque está claro que no ha quedado precisamente nada claro en la sesión hoy del Congreso que Marlaska no esté claramente mintiendo. Hombre, y algunos pensamos que mentir en el Congreso pues debería tener algún tipo de responsabilidad. Mentir y decir ciertas palabras, vamos a ser sinceros. Ayer hubo el tema aquel del filo etarra que nosotros comentamos durante la noche, el programa de noche. Hoy ha habido una pregunta al diputado Pablo Cambronero que nos parece muy correcta, preguntando qué palabras se pueden decir y qué palabras no se pueden decir, porque si no se puede decir etarra, no se puede decir filo etarra, se puede decir fascista, se puede decir ultraderecha, se puede decir, no sé, que te acuestas con un vicepresidente, no sabemos qué se puede decir, no se puede hablar de sexo, no se puede hablar de ciertas cosas como si esto fuera el siglo XIX, luego dirá el gobierno que es un gobierno progresista, pero parece que no. Y claro, sueltan en el redil a la señora Montero, señor o señorita, que tampoco lo tenemos muy claro, no vaya a no ofenderse, y dice eso de que el PP es la cultura de la violación. Escándalo nuevamente en el Congreso. La verdad, algunos no entendemos cómo ciertos personajes han llegado
al Consejo de Ministros, pero es más, cómo han llegado al Congreso los Diputados. Decir tal barbaridad debería descalificarte, y aquí es donde viene un poco estas provocaciones. A veces nosotros siempre hemos opinado lo mismo. Cuando hay provocaciones de este estilo, tienes dos maneras de afrontarlas. Una, ignorándolas, que a veces es lo que más molesta a cierta gente, porque en el fondo Montero lo que quiere es protagonismo, quiere ser la líder de Podemos y sabe que tiene que enfrentarse a Yolanda Díaz, que está, vamos a decirlo claramente, protegida por los medios de comunicación afines al señor Sánchez, y sabe que solo puede aparecer haciendo tonterías varias como estas, haciendo el mono de circo, vamos a decirlo así de claro, con la cara enrabietada, con esa pinta de que me han enfadado mucho, y lo peor, que a lo mejor se lo cree, que los populares van violando por ahí a la gente, yo qué sé, porque esta gente a lo mejor es un poco tan rarita que a lo mejor se cree hasta sus propias mentiras para estar más satisfecha. La realidad, que la respuesta de Feijóo ha sido tibia, vamos a decirlo así, y vamos a sumar el tema de anoche de Filo de Tarrás con el tema de hoy para que vean un poco lo que nosotros consideramos tibieza y lo que consideramos un poco más rotundidad. Pues Feijóo ha dicho que la señora Montero debe dimitir. Bueno. Yo también el otro día subí en el metro, el conductor conducía un poco mal, se frenaba, paraba y pensé que dimita. Bueno, es una teoría que todos podemos tener, es decir, aquí, no sé, si alguien le atiende mal en un bar, puede decir que dimita el camarero. Hombre, pues sí, pero nos parece que eso ya va dentro de la lógica. Y fíjense que en el tema de ayer, de la etarra, filoetarra, la respuesta que ha tenido hoy la señora Ayuso, aquí también podríamos hacer, para que vean que no nos quejamos, señora o señorita Ayuso, tampoco lo conocemos, donde ha dicho que, hombre, que filoetarra a lo mejor no, pero que le podría haber llamado etarra perfectamente, y tiene toda la razón. Es claro, y es un inciso que nos ha hecho mucha gracia en algún medio, que han explicado que dentro de Bildu, lo cual es cierto, por cierto, hay conglomerados que jamás han apoyado el terrorismo, cierto, no lo vamos a negar. Pero tú cuando haces una afirmación máxima, como filoetarras, te refieres al conjunto, en este caso, del partido. Y como decíamos anoche, está claro que no solo hay condenados por ETA, sino sobre todo hay gente que ha apoyado a los asesinos de ETA, que para nosotros, y lo hemos dicho en más de una ocasión, pueden estar y deben estar, si tienen votos obviamente en el Congreso, con los mismos derechos que cualquier diputado, está claro. Pero también está claro que se les puede llamar por su nombre. O a un violador no le vamos a llamar violador porque esté en el Congreso. A un asesino no le vamos a llamar asesino porque esté en el Congreso. Es la realidad. Y ahí entronca bastante bien esa petición del diputado, como decíamos, Cambronero, de pedir qué se puede decir y qué no se puede decir. Porque al final, si no entramos en un mundo de censuras, que tampoco se entiende, porque como nos han recordado, el presidente del Congreso, anoche, podía haber quitado él, por su decisión, la palabra, pero encima exigir que la quite la otra persona, solo significa que ese personaje quiere protagonismo. Habría que leer el currículum de ese político, presidente del Parlamento, para ver qué capacidad tenía, qué estudios tiene, vamos a decirlo así, qué explicó de su vida. Sería interesante y divertido saber algunas cosas de un personaje que parece, da la sensación, de que también le gusta hacer el espectáculo, que se divierte haciendo el espectáculo, y habría que recordarle que él no es, curiosamente, el personaje del circo. Y eso es algo que debería tener claro el señor, en aquel momento presidente del Congreso, porque si no, tenemos un problema. Porque si aquí lo que quieren algunos es hacer un circo, pensamos que no es el lugar adecuado y sobre todo que no es el lugar donde debe efectuarse estas acciones. Porque si no, todo se hace cuanto menos extraño. Y cuando las cosas se hacen extrañas, pues ¿qué quieren que les diga? No parece tener muchas cosas sentido. Y que el Congreso se convierta en un lugar, como ha sido estos días, de auténtica vergüenza ajena, pues no parece que
que tenga mucho sentido. Es algo que habría que empezar a tener claro. Los políticos están muy lejos de la realidad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y si no están centrados en su actividad, parece que no tienen claro qué deben hacer. Y cuando no tienen claro qué deben hacer, hombre, pues tienen un concepto equivocado que al final confunde a mucha gente y nos lleva a situaciones cuanto menos extrañas y ridículas. Como el tema, por ejemplo, del Constitucional, que decíamos que ha sido frenado por el propio Constitucional, no aceptando de momento los nombramientos, que no deja ser la enésima guerra entre gobierno y los jueces. Es una realidad palpable también. Y ojo a este tema porque Europa está muy pendiente de los temas judiciales. Aquí también saben la respuesta del señor Feijóo diciendo que bueno, Europa ya decidirá. Es aquella sensación de que pasaba por ahí, oiga, y digo esto para intentar ser un poco interesante. Creemos que no es el camino, porque al final lo que quieren los ciudadanos, obviamente, es ver liderazgo. Y parece que el liderazgo a algunos les está costando mucho conseguirlo. Obviamente, los ciudadanos también quieren ver datos, vamos a ser sinceros. Y que, por ejemplo, el PERTE verde que nos presentó hace un año la ministra, vicepresidenta Rivera, que era una cosa necesaria para el país, pues luego de un año lleve cubierto el 9%, hombre, parece que nos está indicando que tampoco se sabe gestionar muy bien en este país. Ya lo dijo Europa hace unos meses, cuando se cesó, por cierto, a la persona responsable de los fondos europeos en España por la mala gestión, pero estamos en lo de siempre. ¿Quién es el mal gestor? El pringado que está operativo o el que decide poner al pringado por ser su amigo, su miembro de partido o lo que sea. Algunos lo tenemos muy claro. Porque las decisiones que se marcan ahora pues acaban siendo errores que afectan a mucha gente. Si no, podríamos mirar a uno de los peores ministros que tenemos, al señor Escrivá, aquel que nos vendían que era un genio, etcétera, y que ha demostrado ser un auténtico desastre, además de ser un asesino de los autónomos. Ahora se le ocurre quiere ligar el IPC con las bases de cotización. Se lo resumimos. Que si el IPC sube un 10%, el gobierno recauda más por tener contratada gente. Lo hemos hecho así muy fácil. El gobierno gana en todos los aspectos. Sube las bases, si usted pagaba 500 euros por cotizar este señor, esta señora, ahora pagará 550 euros que ingresan en el gobierno. Con lo cual al gobierno ya le va bien que suba el IPC, porque recauda más dinero. Fíjense la cuestión. ¿A ellos tanto les da la subida o no? ¿Para qué van a bajarlo si van a recaudar menos? Al ciudadano de a pie, obviamente que le afecta y le destroza en muchos casos las economías. Recordemos, incremento el 80% de concursos de acreedores y les aseguramos con todo el cariño que no son ni Movistar, ni Iberdrola, ni ninguna de estas. Son el Café Pepe, el restaurante María, la tienda de ropa Pepi. Esa es la triste realidad de este país. Esos que mueven la economía, esos que hacen crecer la economía, esos que mantienen miles y millones de puestos de trabajo, son asesinados y acosados por el gobierno de una forma brutal. Algo que algunos creemos que no debería pasar. Y fíjense el detalle, que saltamos rápidamente a Europa para un tema puntual, pues la Unión Europea ha bloqueado a Hungría los fondos europeos, algo que ya se amenazó hace unas semanas, meses, de hacer a España, por hacer cosas que hace España. Por ejemplo, el tema de meterse en los temas judiciales, no separar el poder judicial del poder político. Por temas de corrupción. Aquí tenemos un gobierno, seamos sinceros, que tiene un juicio de los ERES, donde el antiguo presidente de una comunidad no entra a la cárcel como hubiera entrado cualquier otro ciudadano, hablamos de Griñán, y eso en cualquier país del mundo, visto desde fuera, se llama corrupción. Ustedes pónganse, y vamos a poner un ejemplo de un país, dicho con todo el respeto, vamos a poner, miren, uno que estuvo el otro día el presidente, Kenia. Ustedes se imaginen que en Kenia está el presidente de un país, del país de Kenia, con el gobierno de turno, y una región de Kenia, ahora voy a quedar fatal, no me conozco ninguna, Nairobi imagino que tiene una región, vamos a decir que Nairobi, el presidente de la comunidad autónoma, que no existen allí, de Nairobi, pues resulta que desde aquí leemos que nada, 600 millones de euros al garete, y que la han condenado a 10 años.
Y pasa un mes y ustedes ven que en Kenia el señor de Nairobi no entra en la cárcel y el gobierno dice que no, que él no ha robado, etcétera, etcétera. ¿Qué pensarían ustedes? Hombre, pensarían que a los jueces de Kenia les están tomando el pelo, que eso no es una democracia y que eso es una dictadura de un partido que intenta proteger a los suyos. Pues eso es lo que piensan de Europa a día de hoy, según parece, de Hungría. Pero ojo, que de España tienen ejemplos y varios. Con lo cual, esa afirmación que hubo, recuerden, yo creo que fue hace un mes que explicamos en este canal de que ojo que los fondos europeos podían resbalar, a pesar de von der Torpen, la líder de la Unión Europea, que con todo respeto no parece la más espabilada de la tribu. Solo recordar cuando llegó a Kiev y vio, uy, coño, que se mata la gente, oh, qué escándalo. En fin, gente que parece que no ha pisado la calle en su puñetera vida. Esta la debían enviar cuando está en Bruselas, que se vaya un día a Molenbeek, a pasear, a ver si entiende lo que es la Europa real. Pues, por si no cumplen 27 hitos que les ha planteado la Unión Europea, se quedan sin fondos. Y algunos ya empiezan a hablar que Hungría obviamente es el ejemplo, saben que es el que toca sacrificar, el gobierno de Orbán, estos son unos fachas, todas esas historias, pero ojo que estamos en una situación compleja, porque en Europa, que tiene sus 1000 defectos, no es tan clasista, vamos a decirlo, como España, y allí más o menos las instituciones europeas intentan unificar criterio. Y está claro que solo que alguien diga que en España hay peores datos democráticos, seamos sinceros, que en Hungría, lo cual en ciertos temas con el Poder Judicial, la corrupción, eliminar la sedición, eliminar la malversación, o sea, que tú robas dinero de todos y no pasa nada, hombre, pues en la Unión Europea no les va a hacer mucha gracia. Y ya veremos si España va camino de esa situación. Algunos, que no sabemos si son los cachondos o no, dicen que Europa impediría en esa bajada que tiene Feijóo un pacto entre Feijóo y Vox, porque no dejaría Europa que fuera quien gobernara en España Feijóo con la ayuda de Vox. Ya les decimos desde aquí a todos esos que escriben y dicen esas chorradas que Europa no se va a meter en eso, porque Europa, fíjense y acuérdense del tema de Cataluña, tiene una cosa muy buena, que es que en los asuntos internos no se mete. Y no es lo mismo el dinero de Europa a España que quien cojones voten los españoles. Con lo cual, quien crea eso no tiene ni puñetera idea de política europea, ni tiene puñetera idea de la realidad de las cosas. Nos vamos a emplazar ya a la noche desde Barcelona. Sigue estando, estamos observando, sigue estando Marlaska por aquí explicando batallitas. Vamos a ver dónde acaba esta historia, la hemos medio explicado, pero es un tema de Sánchez. Vamos a ver cómo se desarrolla. En todo caso, nosotros nos vamos a emplazar, como decíamos, a la noche ya desde Barcelona. Como siempre decimos, simplemente seguimos.